El gran crecimiento poblacional de Moreno desde los primeros años del siglo XX está relacionado con la demanda de vivienda requerida por inmigrantes a Buenos Aires, procedentes de otras provincias y países limítrofes. La búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida los lleva a establecerse en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires y el cordón industrial que la rodea. Los loteos masivos y la venta de terrenos en cuotas facilitan el asentamiento en nuestra zona. Entonces, los primeros barrios de Moreno se originaron a la vera de las rutas donde simultáneamente fueron surgiendo las primeras líneas de colectivos que los acercaba a la estación ferroviaria y desde allí a su trabajo en la ciudad. La formación de los barrios, generalmente inconexos y desprovistos de la más mínima infraestructura, antecede a la división administrativa que crea a las 6 localidades que hoy los nuclea. Las 6 localidades en que se divide el distrito se diferencian por su origen. Cuartel Quinto y Trujuy agrupan barrios que se formaron a la vera de caminos y cruces de rutas. En cambio, Paso del Rey, Moreno, La Reja y Francisco Álvarez surgen a lo largo de la línea ferroviaria. En cuanto a los barrios, Villa Herrero es el primero en formarse desde 1909. Surge como consecuencia del loteo de una parte de la estancia El Recreo, realizado por los herederos de Rufina Herrero de Ramírez. La proximidad con el pueblo y su composición poblacional en los primeros años evidencia que este barrio se originó como suburbio de Moreno. Encontraremos allí a la clase trabajadora que presta servicios en casas y comercios locales, obreros en general, albañiles, trabajadores rurales en huertas suburbanas y hornos de ladrillo, etc. Cabe mencionar la influencia que comenzaba a tener por aquellos años el movimiento obrero de raigambre socialista y anarquista en la comunidad. En 1902 había sido inaugurado el Círculo de Obreros Católicos en la parroquia de Moreno. Otro barrio muy antiguo, anterior a la formación de las localidades, es Villa Sapiola. Este poblado surge en 1912 como consecuencia del remate que realiza el martillero José Alfredo Falvo, quien había adquirido tierras a orillas del río Reconquista y frente a la avenida Gaona. Falvo subdividió el campo en 247 quintas y lotes que ofrecía a la venta en 80 mensualidades sin intereses. Actualmente el barrio Villa Sapiola pertenece a la localidad de Paso del Rey. Moreno, como localidad, constituye el centro político y administrativo del partido. Fue fundado el 12 de abril de 1860 al inaugurarse la estación ferroviaria durante la extensión de vías del primer ferrocarril en Argentina. La Sociedad Camino de Fierro de Buenos Aires al oeste estaba integrada por capitales aportados por hacendados de la provincia de Buenos Aires. Esta sociedad impone a la estación el nombre del secretario de la primera Junta de Mayo, Dr. Mariano Moreno, en su homenaje. Los terrenos donde se instala la estación y el trazado de las vías formaban parte de la estancia de don Amancio Alcorta, quien explotaba tierras públicas como enfiteuta desde 1836. Llamó la atención al fiscal del Estado provincial que Alcorta lograra escriturar estos campos a su nombre en 1858, dado que entonces se encontraba vigente la ley de reserva de tierras del Estado desde el año anterior y por ello no podían enajenarse. En realidad, a fin de incentivar el desarrollo ferroviario, el Estado provincial había dispuesto en 1854 que las tierras públicas por donde se extendieran las vías pasarían a pertenecer a la empresa del ferrocarril. Pese a esta irregularidad, la escrituración a nombre de Alcorta nunca fue anulada y rápidamente este subdividió los terrenos inmediatos a la estación y las vías para su venta. Hoy, la localidad Moreno Centro congrega la mayor cantidad de barrios del distrito y su población, según estimaciones propias, sería de 211.000 habitantes. La localidad de Francisco Álvarez se desarrolla desde 1921 al inaugurarse la estación ferroviaria y, decididamente, a partir del 27 de octubre de 1928, con la aprobación del proyecto de urbanización presentado por Nemesio Álvarez, quien impone al nuevo pueblo el nombre de su padre. La localidad de Álvarez está integrada por 27 barrios y en la actualidad contaría con una población aproximada de 42.000 habitantes. La localidad de Paso del Rey debe su nombre al antiguo vado que permitía cruzar el río de la Reconquista y su poblamiento se desarrolla a partir de las actividades de la fábrica textil e industrial que generó la necesidad de contar con una parada ferroviaria para el personal que trabajaba en la planta. Ello ocurre el 15 de diciembre de 1938. Durante la década de 1940,
Los propietarios de la fábrica producen los primeros remates de tierras alrededor de la parada ferroviaria, de lo que surgirá rápidamente el casco céntrico de la localidad, que actualmente posee el rango de ciudad. Hoy la localidad está integrada por 17 barrios y cuenta aproximadamente con 56.000 habitantes. La localidad de La Reja se desarrolla a partir de 1941 con la instalación de la parada ferroviaria. Su nombre proviene de la denominación popular con que se mencionaba a un almacén y pulpería que se encontraba en las inmediaciones, perteneciente a don José Meda. El nombre original del comercio fue el Miriñaque, pero con los años esta denominación fue perdiéndose y los lugareños comenzaron a denominarlo La Reja, debido a la reja que tenía instalada sobre el mostrador. En la actualidad, esta localidad está integrada por 17 barrios y su población aproximada es de 55.000 habitantes. La localidad de Trujuy surge en torno al cruce de la Ruta 23 y la avenida Néstor Kirchner, sitio que es conocido con el nombre de Cruce Castelar. La mayor parte de los campos de esta zona, unas 300 hectáreas, habían sido adquiridos por Juan Francisco Arrechavala en 1919 y 1923, trasladando aquí el Aras que originalmente había fundado en el partido de Lincoln en 1905. A partir del 19 de abril de 1942, la firma inmobiliaria Húngaro y Bárbara Sociedad Anónima efectuó el trazado y el primer loteo de tierras, divididas en 174 quintas de 1.200 a 2.500 metros cuadrados cada una, en la zona denominada hoy Barrio Trujuy, destinada a construir quintas de descanso. El 18 de octubre de 1942, la misma firma inmobiliaria tuvo a cargo la venta de otra fracción del Aras Trujuy, fraccionando la misma en otras 195 quintas. En esa época se origina la pavimentación de las calles interiores y de la actual avenida Néstor Kirchner. Por loteos sucesivos, el último realizado por la firma Canmar en 1973 y otros loteos, se formó el trazado completo de la actual localidad, integrada por 28 barrios. Estimamos que su población es de 130.000 habitantes. La población urbana de Cuartel Quinto se desarrolla desde el primer loteo de las tierras de Juan Francisco Aguilar, que era un hacendado de la zona, formándose el barrio Mayor del Pino en el año 1949. Su denominación responde a la división jurisdiccional en cuarteles que le corresponde en la nomenclatura catastral a ese sector del partido de Moreno. Actualmente está integrada por 26 barrios. La población de Cuartel Quinto, según estimaciones propias, sería de aproximadamente 60.000 habitantes. Salvo excepciones, la multiplicación de barrios en Moreno durante el siglo XX se realizó de forma descontrolada. El desorden que trajo consigo la proliferación de nuevos barrios hizo que estos quedaran dispersos e inconexos y muchas veces quedaban abandonados a su suerte. Los municipios como Moreno, que aún conservaban su carácter bucólico de pueblo de la campaña, no contaban con planificación, infraestructura o servicios mínimos para satisfacer las necesidades que iban surgiendo durante este acelerado ritmo de crecimiento. Recién, a fines de la década de 1940, pueden observarse las primeras disposiciones gubernamentales para organizar el territorio de acuerdo a la nueva realidad. Dada esta situación, la comunidad de barrios y localidades comienzan a organizarse para satisfacer sus propias necesidades. La actividad y esfuerzo de las sociedades de fomento, las cooperativas y otras organizaciones sociales surgidas en cada lugar del territorio generaron un sentido de pertenencia e identidad muy notable que aún se percibe. En cuanto al aspecto cultural, la diversidad es quizás la característica más notable del patrimonio cultural de nuestra comunidad, aunque no siempre ha sido bien valorada ni fomentado políticas de integración. La población total del partido de Moreno, según el censo del año 2022, sería de 576.632 habitantes.